Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces habíamos establecido este apalancamiento financiero. Entonces, la estructura actual con crédito, con intereses y sin dividendos preferentes.
Ya para cerrarle esto, ¿no? Ya, entonces tenemos este apalancamiento financiero que aquí se ha utilizado crédito. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Qué les establece? Que al utilizar el crédito, es decir, que la empresa se endeude, se va a obtener una mayor utilidad. Entonces vamos nosotros a comparar estas que hagamos en el otro caso en relación a asimismo el apalancamiento financiero, estructura actual sin crédito y solo con dividendos preferentes para ver lo que pasa con las utilidades. Es el mismo que tenemos nosotros, entonces le voy a pasar esto, ¿no? Le voy a pasar para hacer el siguiente. Entonces aquí estructura actual, desde aquí modificamos, ¿no? Con dividendos preferentes. No, está mal aquí. A ver.
algo falló aquí. Y este que ha salido aquí mal. Ya, ahí está bien. Entonces este hay que borrarle de nuevo. Ya, entonces aquí vamos a tener el apalancamiento financiero, estructura actual sin crédito. Y únicamente con dividendos preferentes. Con dividendos para acciones preferentes. Entonces. Entonces, para ir comparando cada uno de los que vamos a sacar nosotros. Igualmente tenemos los mismos incrementos que son de la actividad, del 10, 20, 30 y 40%. El incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos es el mismo. Como es la misma estructura actual, simplemente lo que era el anterior con crédito ahora es sin crédito. Esto en los mismos pasamos aquí. Ya sabemos cómo hemos hecho, ¿no es cierto? El incremento de las utilidades antes de intereses, incremento porcentual. Utilidades antes de intereses e impuestos del producto X y del producto Y de la estructura actual. Sumamos esos dos porcentajes y dividimos para 2, el promedio.
Entonces esto le vamos a pasar lo mismo acá. Entonces vamos a iniciar con la parte primera. Asimismo, las utilidades antes de intereses e impuestos van a ser las mismas del apalancamiento operativo, estructura actual. Producto X 2.900.000 más las utilidades antes de intereses e impuestos de estructura actual del producto Y, más 2.710.000. Eso ya hemos sumado y sale el mismo valor que pusimos en el anterior, ¿sí? Que es 5.610.000. 5.610.000. Luego viene la parte aquí. Entonces, como no se va a utilizar crédito, a veces hay que, en la parte de las finanzas de la empresa. ¿Sí? Claro que lo mejor es si la empresa tiene lo suficiente de dinero, los suficientes recursos para pagar, para pagar sus deudas, para pagar algún activo que compre. Entonces, lo ideal sería de que pague al contado. Hay empresas que sí tienen el suficiente dinero, pero sobre todo cuando se desea o la empresa quiere adquirir activos fijos, ¿sí? La recomendación es que lo haga con crédito. Así tenga el dinero para pagar al contado. ¿Por qué motivo? Ya les expliqué, porque se va a generar mayor utilidad, mayor ganancia también con el recurso propio y también se genera con recurso ajeno. Entonces está generando doble ganancia. Entonces con ese recurso ajeno va a generar ganancia. Por eso es que las empresas recurren a los créditos. Entonces aquí vamos a tener 0 de intereses porque va a ser sin crédito. Entonces tendríamos el mismo valor como utilidades antes de impuestos, 5.610. El impuesto es el mismo y procedemos a calcular el 37,5% de 5.610.000. Es 2.103.750. A ver, pongamos 2.103.750. Ya vamos a ir nosotros. Aquí lo importante de esto es que nosotros analicemos los datos. Sí, porque muchas veces se cree ya se hace el apalancamiento, ya está. No, en función de la información, de los datos que se tenga, ahí es lo que se toma, como les decía, la decisión respectiva. Si no, es simplemente esto, como les digo, en un programa informático. ¿Y qué sacamos con eso? ¿Sí? Entonces hay que analizar esto, hay que ver los resultados que ha dado, la conclusión a la que se ha llegado y qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, qué se puede decidir sobre esto. Ya, entonces acá le restamos, ¿no? Y el Estado da 3.506.250. 3.506.250. Y tenemos nosotros aquí el dato de los dividendos de acciones preferentes. Por aquí estaba costos variables, no, este es más arriba. Aquí está, dividendos para acciones preferentes, 1.600.000.
Entonces, 3.506.250 menos 1.600.000. Entonces, aquí va a quedar 1.906.250. Ya, el número de acciones comunes que también ya tenemos, el número de acciones comunes que es 5.000. Y aplicamos acá utilidades por acción, que no es más que las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes u ordinarias que se llama. Entonces vamos a dividir 1.906.250 para 5.000. Y ahí nos va a dar 381,25. Esta sería la utilidad, la ganancia por cada acción, por cada una de estas 5.000 acciones, cada una. Aquí ya no tenemos incremento de las utilidades ni tampoco tenemos el grado de apalancamiento financiero. Entonces comparemos, ¿sí? Primero tenemos acá nosotros, en lo referente a esto, que gran parte, si no se establece con crédito, va una cantidad considerable como el impuesto. Entonces aquí tenemos el impuesto que es el impuesto de 2.103.750. En la anterior, con crédito, el impuesto es de 1.653.750. Sino que con este crédito por el cual está pagando la empresa intereses, ¿sí? Con ese dinero es lo que va a generar más ganancia. Tenemos esta diferencia en cuanto también tiene que ver a los intereses. Y luego veamos las utilidades. ¿Sí? La utilidad después de impuestos. Con crédito se está 2.750.250. 2.750.250. Entonces aquí tenemos utilidades después de impuestos 3.506.250. Entonces acá vienen los dividendos de acciones preferentes. Estos dividendos de acciones preferentes, como les decía, es una resolución generalmente de los accionistas mayoritarios de la empresa. ¿Sí? Entonces ellos, como son los que más aportan, los que dirigen la empresa, el que tiene el mayor número de acciones dentro de la misma, pueden establecer eso. Y claro, los otros accionistas o socios, como son minoritarios, se tienen que acoger a esa resolución. Pero también aquí, dentro de ellos, hay los estatutos de la empresa. Entonces, cada inicio de año se hace una revisión de los estatutos. Y dentro de ellas puede que dentro de la Junta General de Accionistas resolver que no se destine, que se eliminen las acciones preferentes. No son muchas, ni tampoco es frecuente en las empresas. Porque lo que esperan es que estos dividendos de acciones preferentes se eliminen para poder captar más inversionistas que aporten a la empresa y que se eleve el número de acciones comunes u ordinarias. Y se puede obtener una mayor ganancia. Entonces veamos si ese es el resultado, ¿no? Aquí tenemos las utilidades disponibles para acciones comunes. Con crédito, utilidades disponibles para acciones comunes, 2.356.250. Sí, aquí está sin los dividendos preferentes. Y acá está 1.906.250. Y la utilidad por acción, esta es la ventaja de utilizar el crédito. Las ganancias, la utilidad por acción, aquí ustedes ven es de 551,25 cada acción.
Y acá, una vez que es establecido sin crédito y con los de dividendos de acciones preferentes, es 381,25. Esa es la gran diferencia que existe. ¿Sí? Y mucho más si nosotros, o si la empresa, mejor dicho, establece, ¿sí?, el crédito aquí para aumentar esta utilidad. Ven acá, es una mayor utilidad. Entonces aquí hay una mayor ganancia que acá. ¿Sí? Se tiene una mayor ganancia. ¿Ya? ¿Y por qué se ha generado? Se ha generado con crédito, se ha generado más utilidad. Porque también esto, así es, no es una forma de evadir, sino es una forma de reducir los impuestos. El crédito es una forma de reducir los impuestos, porque se tiene que pagar los intereses. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Radica que usted está pagando intereses, pero con ese préstamo está generando ganancia. En cambio, con los intereses, ¿qué genera? Absolutamente nada. ¿Sí? Porque este impuesto sobre las utilidades que por obligación de la ley se paga es un gasto y el gasto no se recupera, es un gasto. En cambio, como se va pagando el interés, va manejando y va la empresa a través de su gestión, sigue su trabajo, entonces va a generar, con recursos ajenos va a generar más utilidad. Son resoluciones que se toman ya dentro de la empresa. Entonces, esa es la diferencia existente. Entonces, vamos a seguir haciendo, ¿no? Igualmente acá, vamos al 10%. Ya sabemos que son las utilidades antes de intereses de impuestos, producto A, más las utilidades antes de intereses de impuestos del producto B, de la estructura actual de ambos productos. Ya, y nos ha dado 6.406.000 al 10%. Y como ven a ustedes aquí, ¿no? La carga en relación a los impuestos. Aquí, a ver, aquí tenemos nosotros con crédito. El impuesto es 1.653.750. Y acá, sin crédito, el impuesto es de 2.103.750. Si hay diferencia del uno con el otro. Y casi como 500.000, creo que más o menos, ¿no? De diferencia en cuanto a los impuestos. Entonces acá se paga un mayor impuesto. Ya, entonces seguimos acá. Igualmente, los intereses van a ser cero. Nos pasaría el mismo valor, 6.406.000 como utilidad antes de impuestos, al cual se le aplica el 37,5%. 6.406.000. El 37,5%, que da 2.402.250. Ya, igualmente vamos a seguir comparando, ¿no? En cuanto al impuesto y también en cuanto a la parte de las utilidades disponibles para acciones comunes. Entonces, esos dos valores restados dan 4.003.750. A ver, estoy poniendo. 4.003.750. 1.600.000 de dividendos preferentes.
Y el Estado da 2.403.750. 2.406.750. Igualmente, el número de acciones comunes es el mismo, 5.000. Y dividimos las utilidades disponibles para acciones comunes dividido por el número de acciones comunes. Es decir, 2.403.750 dividido para 5.000. 480,75. Entonces veamos aquí que tenemos algunos puntos establecidos dentro. Entonces, al no utilizar crédito, el impuesto, comparado con el anterior. ¿Dónde está el impuesto? Sí, al 10% es 1.952.250. Y en el caso que no se ha utilizado el crédito, el impuesto es de 2.402.250. Entonces ahora las utilidades disponibles para acciones comunes u ordinarias. Ya. Con crédito da 3.253.750. 3.252.750. Acá tenemos, sí, sin crédito, 2.403.750. Es mucho menor. Y finalmente, la utilidad o las utilidades por acción. Con crédito se tiene aquí, ustedes pueden ver, 650,75. Gana cada acción. Acá, sin crédito, cada acción gana 480,75. Entonces hay una buena diferencia, ¿eh? Entonces, si nosotros comparamos 650 con 75 y el otro que tiene 480,75. Y hay una diferencia de 170, es término monetario, $170 por acción. Que en este caso estaría perdiendo la empresa al no utilizar el crédito. ¿Sí? Y al establecer los dividendos para acciones preferentes. Entonces vamos al siguiente, que es del 20%. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ya, igualmente acá, ¿no? Ya tenemos nosotros esto de las utilidades antes de intereses e impuestos. Este valor es igual, el mismo, esto no va a cambiar, que es de 7.202.000. A ver, 7.202.000. Suma de las utilidades antes de intereses, impuestos, producto X más producto Y de su estructura actual. Igualmente acá, sin crédito. Entonces tenemos 7.202.000. Entonces ven lo que es, ¿sí? Lo que es el impuesto, ven lo que es el impuesto. Sí, y las empresas también es así, es lo que sucede. En nuestro medio no es tan fácil ser empresario, sino que muchas veces se ponen de polo a polo para ello. Se tienen los conceptos mal establecidos y no se busca un equilibrio en lo que tiene relación entre los empresarios y los trabajadores. ¿Sí? Ese es un dilema que siempre ha pasado. El dueño de la empresa tiene que hacer muchísimos sacrificios, tiene que buscar los recursos para seguir con la actividad de la empresa. En cambio, los de trabajadores prestan
su esfuerzo, prestan su trabajo, ¿sí? Y esperan ser remunerados. Y hay tantos factores que pueden afectar a la empresa, sobre todo los factores externos. Entonces, hay a veces, aquí se tiene, por ejemplo, el empresario no toma en consideración algo fundamental. Entre más alta sea la utilidad, ¿sí? Claro que tendrá que pagar un mayor impuesto. Entre más, pero tendrá un beneficio de que estas utilidades por acción tendrán valores bastante representativos. La ganancia por acción será mucho más, ¿sí? ¿Y esto para quién fundamentalmente sirve? Claro que los trabajadores dicen, solo los dueños se llevan. A nosotros nos pagan unas utilidades bajas, pero vean cuánto se llevan por acción. 650,75 dólares por acción. Y dice a nosotros, nos dan de utilidades 2,000 dólares, supongo. Pero ellos se llevan casi acá, se llevan mucho dinero por acción, ¿sí? Esta parte de aquí es fundamental en las empresas para el prestigio y el mantenimiento y el sostenimiento y la permanencia de la empresa en el tiempo. Porque una empresa que comienza a disminuir sus ganancias, sus utilidades, ya luego obtendrá algún momento no muy largo, comenzará a obtener pérdida y ya no puede sostener el manejo de la empresa. Y esto también es fundamental por otra parte, porque al obtener altas utilidades, sí, a pesar de que está ahí que se paga un alto impuesto, y el impuesto es más alto porque eso está en relación directa con lo que genera la utilidad. Si la utilidad es alta, un impuesto, entre comillas, va a ser alto. Si la utilidad baja, el impuesto, entre comillas, va a ser bajo, ¿sí? Pero esto es fundamental que la empresa presente en forma real sus balances en los cuales están las ganancias de estas utilidades por acción y todas las utilidades referentes a los estados financieros. ¿Cuál es la finalidad para los inversionistas? Y que sea cada empresa un atractivo fundamental para los inversionistas. Y que los inversionistas quieran, como la palabra dice, invertir en esa empresa. Porque esa empresa tiene una gestión excelente, tiene una muy buena gestión y está generando muy buenas ganancias para la empresa y para los propietarios y socios de la empresa. Eso es fundamental y eso es lo que nosotros, desde que se tiene uso de razón, no se ha podido hacer. Son muy pocas las empresas que han ido permaneciendo en el mercado y han ido creciendo, son muy pocas. Entonces lo que se necesita es esta parte, ¿sí? Presentar estos estados financieros reales para que sea el atractivo de los inversionistas. Entonces cualquier inversionista dice en esa empresa yo voy a poner, que ya está en funcionamiento, voy a poner unos cuantos millones de dólares, ¿sí? En esa empresa yo voy a poner la maquinaria, que son bienes de capital establecido. Voy a poner una edificación en esa empresa, porque da buenas utilidades. Es que vamos a la lógica. ¿Para qué se invierte? Para ganar dinero. ¿Y dónde invierto? Donde me puedan pagar más. Donde yo gane dinero. No voy a invertir en una empresa que está altamente endeudada, ¿sí? Y tiene problemas de insolvencia técnica, insolvencia de liquidez. No voy a invertir ahí, pues. Es absurdo. Tengo que invertir en una empresa que tiene altas ganancias, alta rentabilidad. Por lo menos de los últimos 5, 8 años atrás, por lo menos. Que haya ido creciendo, que haya tenido haya tenido muy buenas utilidades, muy buenas rentabilidades. Si no, no invierten. Ese es el problema de aquí. Ese es el problema. Entonces, por eso es que dice la inversión, la inversión. ¿Dónde está la inversión? Y la otra también es para
para las inversiones en los sectores productivos de nuestro medio. Sí, también viene el marco legal por parte del gobierno. ¿Qué facilidad le da el gobierno? Si nosotros, el gobierno lo que hace es establecer y cobrar una gran cantidad de impuestos. Sí, impuestos y también tributos que complementados con tasas de contribución. Aquí pagamos nosotros una gran cantidad de impuestos en lo personal. Entonces, ¿qué marco jurídico favorable le pueden dar a los inversionistas para decir, un inversionista viene a poner aquí unas cuantas empresas industriales o viene a poner aquí unos cuantos hoteles? Entonces, no hay tampoco por parte del gobierno ese sustento jurídico que beneficia al inversionista. ¿Sí? ¿Qué le beneficia? Porque, como les digo, nadie va a venir, nadie en ninguna parte del mundo, nadie va a venir a invertir si no va a ganar. Entonces, aquí tienen los conceptos mal. Los conceptos son malos. ¿Qué seguridad jurídica puede dar el gobierno para invertir? Y esa palabrita que se llama algún beneficio. Porque el gobierno es uno de los que forma el ente de la economía, ¿sí? Y es el que maneja la economía. Entonces, ¿qué beneficio? ¿Qué beneficio? Si a usted le dice un amigo, hagamos negocio por tanto, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Usted tener algún beneficio que va a ganar algo bueno, porque no va a meterse a un negocio si va a ganar muy poco o no va a ganar nada. Entonces es así la parte real que se va presentando. Entonces, por eso esto de lo que es. Esto también se traslada también parte de esto a lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Eso es lo que revisan los inversionistas. A ver, los estados financieros de la empresa, de tal empresa de hace unos 5, 8 años atrás, todos los estados financieros. Y se va revisando. Ah, no dicen esta empresa sí voy a invertir. No dice, ¿para qué? Si esas utilidades que han tenido las acciones de la empresa, vean esas utilidades bajas. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ese es un problema que no se ha resuelto desde muchos años, como les digo, aquí en nuestro medio. No se ha resuelto. Tienen que darle beneficio, tienen que darle algún beneficio a las personas que van a invertir, van a ponerse un negocio o van a invertir en las empresas, en los sectores productivos del país, darles beneficios, a beneficios de tipo de carácter tributario, de carácter económico. Y el Estado saldría ganando la sociedad porque se generaría mucho más empleo y el Estado también se beneficiaría porque obtendrá, ¿sí? más impuestos, más tributos. Pero bueno, dejemos eso ahí, ¿no? Ya, entonces tenemos 7.202.000. 7.202.000. Y aquí del impuesto. Entonces, el impuesto es 2.700.750. 2.700.750. A ver, pongamos de nuevo 7.202.000. Ya. Y restado nos da 4.501.250.
Los dividendos de acciones preferentes, 1.600.000. Y restado nos da 2.901.000, 2.901.250. Tenemos los 5.000 de acciones preferentes. Y las utilidades por acción, 2.901.250, que son las utilidades disponibles para acciones comunes dividido para 5.000. 580,25. ¿Ya? Asimismo, con el anterior, que está con crédito. Entonces aquí tenemos las utilidades, el impuesto. ¿Sí? Estamos en el 20%. 2.250.750. ¿Sí? Y acá tenemos el impuesto, que es sin crédito 2.700.750. Sigue marcándose esa diferencia, que es algo representativa. Las utilidades disponibles para acciones comunes. Con crédito, 3.751.750. 3.751.750. Y sin crédito, 2.901.250. Ven cómo está aquí, ustedes ven y va disminuyendo las utilidades. Y al dividir para 5.000 con crédito, cada acción va a ganar 750,25 dólares. Cada acción. En cambio, sin crédito, cada acción 580,25. Gana. Pero ahí ven las diferencias. ¿Cuál es más conveniente acá? Pues 750,25. Pasemos al 30%. Igualmente estableciendo que las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿no? Es la misma del apalancamiento financiero estructura actual con crédito. Ya sabemos cómo se calcula esto, cómo se hace la suma de estas utilidades. Si se tiene 10 productos, se sumarán las utilidades antes de intereses e impuestos de esos 10 productos. ¿Qué estaría aquí? Como tenemos dos, sumamos los dos del apalancamiento operativo de la estructura actual. 7.998.000. Cero que tenemos de los intereses. Entonces nos va a quedar el mismo valor, 7.998.000. Vale, vamos a aplicar el impuesto respectivo. 7.998.000, el 37,5%. 2.999.250. A ver. Sí, 2.999.250. Restado nos queda 4.998.000, 4.998.750. 1.600.000 de las acciones preferentes. Y daría aquí 3.398.750.
3.300.000, a ver, pongamos bien. 3.398.750. 5.000 número de acciones comunes. Al dividir 3.398.750 para 5.000. Eso da 679,75. 679,75. Ya, entonces veamos acá qué tenemos. Al 30%. El impuesto 2.549.250. Sin crédito, el impuesto es 2.999.250. 2.549.250, 2.999.250, casi 3 millones. Ya. Las utilidades disponibles para acciones comunes. Con crédito tenemos 4.248.750. Sin crédito tenemos 3.398.750. Mucho menor. Y las utilidades por acción con crédito 849,75. Y sin crédito 679,75. ¿Ya? Ahí vemos la parte de las diferencias, ¿no? Y entonces vamos al último del 40%. Pues del 40% tenemos aquí las utilidades antes de intereses e impuestos, que son de los dos productos del producto X, del producto Y, del apalancamiento operativo estructura actual. 8.794.000. Cero de intereses quedaría lo mismo. 8.794.000. De ello, el 37,5%. Tres millones 297.750. 3.297.750. Y la resta nos va a quedar 5.496.250. $1.600.000 de los dividendos de acciones preferentes. Y de Estado nos da aquí 3.896.250. 5.000 el número de acciones comunes. Y vamos a dividir 3.896.000. 250 para 5.000. 779,25. Entonces ya vamos a sacar los otros indicadores, vamos a sacar el incremento porcentual y también desde luego que vamos a sacar nosotros
el grado de apalancamiento financiero, ¿no? 779,25. Entonces veamos acá, con crédito el impuesto al 40%, 2.847.750. Sin crédito, el impuesto de 3.297.750. De 2.800.400, a ver, 2.847.750. ¿Sí? A 3.297.250. Las utilidades disponibles para acciones comunes. Con crédito aquí está ya 4.746.250. 4.746.250. Sin crédito, 3.896.250. Y las utilidades por acción. Con crédito, las utilidades por acción al 40% de incremento de la actividad, 949,25. Con crédito, 779.000,25. Entonces ahí ven ustedes las diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es aconsejable en la empresa? Sobre todo para los activos fijos, que la empresa busque financiamiento para adquirir los activos fijos, pero claro, desde luego los activos fijos que sean productivos, que mediante el uso, la utilización de ese activo genere rentabilidad, genere ganancia a la empresa. Entonces vamos a hacer lo relacionado con el incremento de la actividad. 480,75. Dividido para 381,25. Eso por 100 y luego menos 100. 26,10%. Entonces aquí ponemos más 26,10%. Vamos al siguiente. 580,25 dividido para 381,25. Sí, 580,25 para 381,25. Sí, este apalancamiento inicial. Eso por 100 y luego menos 100. 52,20. Sería más, ¿no? $52,20. Ah, no, acá abajo, ya le vamos a pasar acá esto. Acá abajo es el incremento de las utilidades. Ya, vamos a la actividad del 30%.
679,75. De la utilidad por acción, ¿no? Dividido para 381,25. Eso por 100 y luego menos 100. 78,30%. Y el otro que tenemos acá, el último. 779,25 dividido para el inicial de las utilidades por acción 381,25. A ver. 779,25 dividido para 381,25. Por 100 y menos 100. Tenemos 104,39. Vamos así. Ya, ahí tendríamos. Las bajemos de este acá y bajemos de este. Ya. Entonces, finalmente sacamos el grado de apalancamiento financiero, que es igual al cambio porcentual, ya sabemos, en las utilidades por acción, las UPA, dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Ya, entonces tenemos el primero, más 26,10. Dividido para más 14. Aquí es más, ¿no? No le pusimos el anterior. Bueno, aquí ya le voy a poner este rato. Es que es más esto. Ya. Acá también. Todos estos, ¿no?
Ya. Entonces el otro de acá, para no equivocarnos, también este. Sí, abajo sí está puesto. A ver. Ya. Entonces tenemos 26,10 dividido para más 14,18. Ya, entonces el grado de apalancamiento financiero, que va a ser igual. 26,10 dividido para 14,18. 1,84. 1,84. Vamos al siguiente. Más 52,20%. Asimismo dividido para más 28,36%. Ya 52,20 dividido para 28,36. Ya, igualmente 1,84, ¿no? Ya, al 30%. Más 78,30%. Asimismo dividido para más 42,54%. Y entonces tenemos 78,30 dividido para 42,54. 1,84.
Y el último que tenemos. Tenemos más 104,39%. Ciento cuatro coma 39% dividido para 56,72%. Ciento cuatro coma 39 dividido para 56,72. 1,84. Ya, entonces vamos a hacer aquí las respectivas, el respectivo análisis, las respectivas comparaciones. ¿Sí? Entonces aquí vemos nosotros, vemos que el incremento de las utilidades, incremento de las utilidades por acción, 26, 52, 78, 104. Es mayor que el incremento de las utilidades por acción de la, de la estructura del apalancamiento financiero, la estructura actual con crédito. Es mayor sin crédito. ¿Sí? Es mayor. Y vemos nosotros que el grado de apalancamiento financiero, igualmente, como hemos hecho la relación, vemos que el grado de apalancamiento financiero es mayor en la estructura actual del apalancamiento operativo sin crédito. Sí, es mayor que el grado de apalancamiento financiero, estructura actual con crédito. Está 1,27, ahora está 1,84. Pero aquí, ¿en qué se relaciona lo que es el apalancamiento financiero? Entonces, ¿en qué se beneficia el referente de la utilización del crédito? En que lo que importa, las utilidades por acción, ¿sí? Sin crédito son mucho más bajas que las utilidades por acción con crédito que vemos aquí. A pesar de que el incremento es mayor, pero aquí es que es un incremento, pero de una utilidades por acción que son menores, el incremento por acción. Entonces, nos sale también el grado de apalancamiento financiero mayor. Pero lo que interesa aquí es esto de aquí, esto. Las utilidades por acción. Entonces, aquí se define por crédito. No es igual como hicimos el apalancamiento operativo, que es otra cosa diferente. ¿Sí? Aquí es lo que se define. En esta parte de aquí. En las utilidades por acción. A pesar de que el incremento de dichas utilidades sin crédito es mayor. Y a pesar también de que tiene un grado de apalancamiento financiero que es mayor. ¿Cierto? De 1,27 acá ya tiene 1,84. Es mayor. No es que tampoco no se tenga utilidad, si se tiene utilidad. ¿Sí? Y esta utilidad se va incrementando de acuerdo a la actividad, al nivel de actividad de actividad, de la empresa, ¿no? Esto es de la actividad, pero esto es relacionado con las ventas. A medida que va creciendo la actividad de ventas, ¿sí? Al final,
Aquí sí tenemos utilidad de las acciones, pero con crédito tenemos mucho más. La utilidad es mucho más, un monto mucho más grande, desde aquí. Entonces, ¿qué es más conveniente a la empresa? ¿Qué es más conveniente a la empresa? ¿Qué es lo que le conviene más? ¿Sí? Para incrementar sus utilidades para aumentar, digamos así, sus utilidades por acción que sean cada vez por valores mucho más representativos, mucho más altos, tiene que utilizar el crédito. Tiene que utilizar ese crédito. Entonces aquí ustedes también, todo es valedero, las críticas fundamentadas valedero. Entonces aquí dice, bueno, pero yo ya aquí no tengo intereses porque entonces no tendría ningún préstamo. Sí, es bueno también. Entonces tendríamos nosotros deuda, pero no se refiere solo a eso, sino que le dice que usted va a tener más ganancia, sí, si hace crédito, si se financia con crédito. Sobre todo, como les digo, en la adquisición de activos fijos productivos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen? Vea, a pesar de que aquí el incremento porcentual de las utilidades es mayor, sin crédito que con crédito. Y también el grado de apalancamiento financiero nos ha salido mayor sin crédito que con crédito. Es 1,84 y acá tenemos 1,27. A pesar de eso es lo que le digo aquí. Esto es lo que interesa. Claro que entre más alto el grado de apalancamiento financiero, mucho mejor también. ¿Sí? Pero aquí lo referente a las utilidades por acción. Con diferencia que tengo acá, las utilidades por acción. Entonces, si usted es inversionista, si usted es accionista, ¿le conviene qué? Le conviene el primer apalancamiento financiero, estructura actual con crédito. Este de aquí. Mucho más alto la utilidad por acción. ¿Alguna pregunta que tengan? Está claro, ingeniero. Sí, está claro. ¿Sí? Entonces, pareciera que fuera algo, hasta a veces hasta contradictorio, pero no es así. ¿Sí? No es así. Por eso es que las empresas recurren al crédito. Hagamos un préstamo para comprar maquinaria. Hagamos un préstamo para ampliar la planta. ¿Sí? Entonces, compramos maquinaria y mediante la utilización de dicha maquinaria van generando ganancias para la empresa. Además de que generan los recursos para pagar el préstamo con sus respectivos intereses, también genera ganancias. Ya vimos nosotros anteriormente, ya vimos en la renovación de los activos fijos productivos. Entonces, tienen que ser activos fijos productivos. Entonces, se va generando con recursos ajenos, sino que tiene un límite, ¿no? El límite, ya les dije, tiene un límite el endeudamiento. Eso es para todo, ¿sí? Eso es ese porcentaje que recomienda la técnica financiera. Es para la parte de las familias, para la familia, es también para la persona, es para las empresas y también es para el gobierno. Entonces, que sí recurra, es parte de la estrategia financiera, el recurrir al crédito. Por eso existen las entidades bancarias que prestan a las empresas. Sino que, claro, viene dentro de la gestión. ¿Para qué está destinado ese dinero que solicita la empresa a una entidad bancaria? Entonces, muchas veces hace para pagar a proveedores, no les sirve de nada. ¿Sí? A veces hacen incluso, ya no existe, ya no existe lo que se llamaba antes el sobregiro bancario. Entonces, ya no tenía dinero y la empresa solicitaba un sobregiro bancario, que en definitiva es un préstamo.
Si no, ya se cambió el nombre porque no tenía mucho sentido. ¿Sí? Si la empresa no tiene, sea un préstamo bancario a corto plazo, ese era el sobregiro. Entonces, muchas veces estos préstamos a corto plazo igual los utiliza para pagar hasta los sueldos, ¿sí? Y no lo hace productivo. Entonces, sí, la empresa de transporte va a financiarse su renovación de sus vehículos a crédito. Puede dar una entrada, pero lo demás se financia a crédito. Aquí está la parte. ¿Sí? Claro que aquí tenemos, es por efecto de la información que tenemos, por efecto de la información. Aquí hay una diferencia. Cómo las utilidades disponibles para acciones comunes sin crédito disminuyen con relación a las utilidades disponibles para acciones comunes con crédito. Estas son menores, ¿sí? Sino que aquí lo que viene es la parte del incremento. Todas estas utilidades son menores, estas utilidades por acción, que las utilidades por acción con crédito son menores, sino que aquí viene lo que es el incremento, que es más alto, que es lo de acá que tenemos. Acá que tenemos 18,05, 36, 54 y 72. Sí, lo que va incrementando de una actividad del 20%, del 30%, no podemos ir de un periodo a otro, ¿no? Pero es este porcentaje, nada, el porcentaje. Y porque va incrementando mayormente, por ende el grado de apalancamiento financiero es mayor, ¿sí? Pero en cambio, como les digo, nuevamente repito de esta parte de las utilidades por acción. ¿Qué le conviene a todo mundo? A todo mundo. A todos los que conforman la empresa, a los propietarios, a los accionistas, a los socios, les conviene acá, les conviene eso, por cualquier motivo. No hay vuelta atrás. Esto es lo que les conviene. ¿Sí? Ahora, en esto de, como les digo aquí, pues, aquí puede o no puede existir los dividendos para acciones preferentes. Los dividendos de acciones preferentes es diferente, valga la redundancia, de los dividendos que se van a repartir para acciones comunes. Porque esta parte, por ejemplo, aquí 1.600.000, es una resolución de la Junta General, de Accionistas y de aquellos accionistas que son mayoritarios. Generalmente ellos son los dueños de la empresa, ¿no? Uno solo invierte y si es que uno quiere opinar, puede opinar, pero alguna resolución son los accionistas mayoritarios los que toman las resoluciones, las decisiones. Que pueden escuchar, sí. Puede ser bien acogida alguna de las propuestas y todo eso. Pero por lo demás son ellos los que prácticamente manejan, dirigen la empresa. Uno lo que hace es la inversión y espera el resultado a fin de año para ver cuánto ha sido las utilidades por acción, cuánto ha sido lo que gana cada acción ordinaria que tiene la empresa, acción común o ordinaria que tiene la empresa. Entonces aquí, esto no tiene ninguna relación aquí, es 1.600.000 en la Junta General de Accionistas, de estos accionistas mayoritarios. Ellos resuelven, dicen, este año vamos a establecer dividendos para acciones preferentes y dicen de 1.600.000. No es como acá tiene que salir la utilidad disponible para acciones comunes, sino que cogen aquí y ellos establecen y dicen un valor determinado. Y no hacen ninguna división acá, nada. Es este valor acá. Entonces, del 1.600.000, esto se dividirá para el número de acciones preferentes que tengan estos señores ahí. Pero este valor, ellos toman la decisión de decir, esto va a ser para dividendos de acciones preferentes. Este valor. Vuelta acá nosotros calculamos.
calculamos lo que es las utilidades disponibles para acciones comunes. Se calcula eso. ¿Ya? Entonces dice esto. Entonces muchas veces acá hay, esto es al inicio de cada ejercicio económico, al inicio de cada año. Que se reúne la Junta General de Accionistas y como les decía, dentro de los estatutos y su resolución, cuando modifican algunos de los estatutos, dice, este año no vamos a poner nosotros dividendos para acciones preferentes por tal o cual motivo. ¿Sí? Entonces ellos argumentan por qué no van a poner. O si no, pueden decir, vamos nosotros a bajar este monto que sea menor para acciones preferentes. Porque lo más importante es acá, ¿sí? La ganancia por acciones comunes. Y esto nuevamente les repito, esto es lo que ven los inversionistas, con los respectivos estados financieros. Esto es lo que ven. ¿Sí? Y ahí viene la inversión. Ahí vienen las inversiones en las empresas, en las actividades productivas, en todas las actividades productivas. Pero muchísimo de los distintos sectores de las actividades productivas, sí, aquí en el país son las empresas. Entonces se hace eh, una recopilación de la información de la información financiera de todas esas empresas. Dice, el sector florícola es rentable, se gana, tiene altas ganancias, altas utilidades, porque analizan el sector. Entonces vienen los inversionistas, dicen, nosotros también vamos a poner, si vamos a poner una empresa, una florícola, o vamos a poner nosotros otro tipo de empresa, un tipo de empresa industrial, de los diferentes sectores de la industria, ¿no? Diferentes sectores de la industria. ¿Sí? Entonces, son negociaciones que se hacen. Entonces, aquí, como les decía, por ejemplo, en el petróleo, ¿sí? En el petróleo no quieren venir los inversionistas, ¿sí? Porque primero no tienen una seguridad jurídica y no se negocia bien la participación de la ganancia, la participación de la rentabilidad. Ya, entonces la pregunta es, ¿sí? El inversionista pone el dinero, ¿no? Pone el dinero, pone la maquinaria, hablemos del petróleo. ¿Sí? El Estado pone la materia prima, es decir, el lugar, el sector donde está el yacimiento de petróleo, ¿no? Entonces viene la empresa la que construye los pozos, todo eso con su maquinaria y extrae el petróleo. Ya. El Estado que pone, que es la materia prima, y la empresa que es la que hace la inversión? ¿Cuál debería tener una mayor participación? ¿El inversionista o el Estado? Esa es la pregunta. A ver, contesten. Sería el Estado, tal vez ingeniero, porque tiene que apoyar más para que el inversionista pueda invertir. No, Tiene que dar no, seguridad. no, no, es que eso le digo así, estamos en la negociación. Verá, es seguridad jurídica, o sea que a usted le den todas las facilidades para invertir. Eso es la seguridad jurídica, la parte jurídica que se establece. Porque aquí es esta cuestión, ¿sí? Se acaba el año, ya se acaba el año. Y vienen en el pretexto, es que ustedes también tienen que paparse el entorno, vienen en el pretexto de la estabilidad económica. O sea, yo nunca he entendido eso, hasta ahora no entiendo. ¿Cómo pueden estabilizar la economía si al comienzo del siguiente año le generan un montón de impuestos que le cobran a los contribuyentes, le cobran a la población un montón de impuestos, le encarecen la vida, le reducen su capacidad de adquisición y llaman estabilidad económica? Entonces, a los inversionistas tienen que darle esa seguridad jurídica.
porque en definitiva es un contrato, ¿no? Cuando se hace estas concesiones de los pozos petroleros es un contrato con estas empresas, sobre todo internacionales, porque ellas tienen la gran cantidad de dinero para venir a invertir aquí, ¿sí? Entonces tienen miles de millones de dólares, invierten. Entonces es lo que necesitan esta parte, que se establezca un contrato que no pueda ser modificatorio, ni tampoco lo altere durante el tiempo que van a estar estas empresas aquí. Pues digo, ustedes han estado, nosotros hemos pasado, pues no creo. Que comienza el año, viene otro presidente o el mismo, comienza el nuevo año y la escalada de impuestos. Nos prometen una cosa, dicen que van a rebajar y la mentira es latente. Y lo que le cargan es una gran cantidad de impuestos. Entonces la empresa dice, no, pues a mí, que yo voy a invertir, me están grabando con más impuestos. No hay una seguridad, pues, legal, jurídica en cuanto a eso. Sino que la pregunta es de eso. El petróleo es de todos nosotros, así ya, pero maneja el Estado, ya. Entonces ahí está la materia prima, es decir, sacar el petróleo, es la materia prima. Eso es del Estado, ese es del país. Y el otro, el inversionista, que pone todo lo que es. Esa inversión, esa gran inversión que pone para extraer esa materia prima y comercializar. Entonces vamos a lo que les digo, la negociación, la repartición. ¿Cuál de los dos debe recibir una mayor rentabilidad en la negociación? ¿La empresa que es inversionista o el Estado que tiene la materia prima? Esa es la pregunta. A ver, contesten, ¿cuál debería recibir más? El inversionista, pensaría yo, El porque él va a arriesgar su inversionista capital, su arriesga su dinero. capital, así es. Arriesga su capital. Entonces, en eso están ahí. En eso, no ha habido empresas, verán, salieron a licitación unos pozos petroleros y no hubo empresas porque en esta parte de la participación de las ganancias de los réditos no se ponen de acuerdo. Y que no ocurra lo que pasó como es el presidente anterior con Correa, ¿no? Que arbitrariamente dijo, no, aquí vienen si es que quieren, 90% para el Estado y 10% para las empresas. Entonces fueron toditas las empresas las que estaban haciendo la inversión y demandaron al país. Nosotros tenemos que pagar más de 5.000 millones de dólares de indemnización por romper estos contratos unilateralmente. Entonces usted no va a venir traer tremendo capital y no va para ganar 10%, para ganar 10%, para ganar 20%, 30%, usted, para no ganar nada, si usted tiene que ganar, pues. Entonces, es como cualquier negocio, ¿cuánto voy a ganar para arriesgar mi capital? Si usted dice ponga 10.000 en un negocio, ¿cuánto voy a ganar? Le dicen 1.000, ¿para qué? Sí, por lo menos uno de 3 a 4.000 dólares ganar para arriesgar los 10.000. Si no, ¿qué hago yo con 1.000? ¿Qué hago yo con 1.500? Cuando el otro se lleva a lo demás. Por ejemplo, si se pone 10.000, el negocio es sobre que se va a tener una ganancia de 6.000 y a usted le dice le vamos a dar 1.000 y ponga 10.000, no. El otro se lleva 5.000, por lo menos 2.000 por 2.500. Entonces, esa es la parte de la participación, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana para hacer los otros dos apalancamientos financieros que nos falta, pero ahora es de la estructura nueva. Asimismo, con crédito y sin crédito. Ya. Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Hasta mañana, ingeniero. Ingeniero, Sí. ingeniero, Susana Sempertegui me dijo que le haga acuerdo para que me Ya. ayude con... A ver, Sí, Susana, a las 8 en puntito está puesto. ya, Sí. listo, ingeniero. Ya, a las 8 hasta las 10:15, 10:30, ¿no? Ya, perfecto, Ya, hecho. ya, Ya, ok. ya, Inge, muy Hasta amable. mañana, hasta Hasta mañana. mañana.